¿Tiene Israel la llave del fin del mundo? ¿Fue solo un error en su desobediencia ante Dios lo que cambió el destino del planeta entero? Desde el principio de los tiempos, Israel ha sido el centro de la historia divina, y muchas profecías apuntan a su rol crucial en los eventos finales de este mundo. Pero, ¿es solo una interpretación teológica? ¿O hay evidencia en la Biblia de que Israel tenía la clave del destino global? ¿Qué habría pasado si hubieran seguido obedientes a los mandatos de Dios? Israel, como nación elegida, fue llamada a ser un ejemplo de justicia y obediencia, desde la promesa de Dios a Abraham, pasando por la liberación de Egipto y la entrega de la ley en el Sinaí, hasta la llegada del Mesías. Israel siempre ha sido el epicentro del plan divino. Sin embargo, su relación con Dios fue marcada por ciclos de obediencia y desobediencia. ¿Qué habría ocurrido si Israel hubiera mantenido la fidelidad que Dios les pidió? La Escritura nos lleva a historias dramáticas de su desobediencia, desde la adoración del becerro de oro en el desierto hasta la rebelión abierta contra los profetas enviados por Dios. Pero hay un momento clave que marca un antes y un después en la historia de Israel y su impacto en los eventos futuros. La profecía del exilio babilónico. En Jeremías 25, 11, 12, Dios advierte a Israel: «Toda esta tierra será un desierto y una desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años». Aquí vemos la consecuencia directa de su desobediencia. El juicio de Dios cayó sobre ellos debido a su rebeldía, y el exilio fue el resultado. Pero la pregunta sigue en pie: si Israel no hubiera desobedecido, ¿el curso de la historia sería diferente? El profeta Isaías ofrece una visión más profunda en Isaías 1:19-20. «Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y sois rebeldes, seréis devorados a espada». Esta advertencia es crucial. Israel estaba llamado a ser el ejemplo para las naciones. A través de su obediencia se manifestaría la gloria de Dios. Pero su constante caída en la idolatría y su falta de fe desviaron el curso de los acontecimientos. ¿Y qué decir del fin del mundo? Las profecías escatológicas, como las de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, parecen conectar el destino final del mundo con Israel. Daniel 9:24-27, por ejemplo, revela una visión de semanas que apuntan a los últimos tiempos, donde Jerusalén juega un papel fundamental. La visión de Ezequiel sobre la restauración de Israel en los capítulos 36-37 es igualmente intrigante, ya que apunta a una renovación nacional en los últimos días. Entonces, si Israel hubiera seguido fielmente los mandatos de Dios, podría haber acelerado o detenido el curso de la historia. Imagina por un momento si Israel nunca hubiera desobedecido. Podría haber sido un mundo sin guerras, sin exilios, sin destrucción. La obediencia de Israel no solo era un mandato divino, sino que también tenía un propósito cósmico: establecer el reino de Dios en la tierra. Desde el principio, el plan de Dios para Israel no se limitaba a su propio bienestar. Más bien, ellos debían ser luz para las naciones. Isaías 49:6. Si hubieran mantenido esa luz, habría cambiado el curso de la historia de la humanidad. Consideremos la historia del rey Salomón. Al inicio de su reinado, fue conocido por su sabiduría y justicia, llevando a Israel a una era dorada de paz y prosperidad. ¿Qué pasaría si Israel hubiera seguido el ejemplo de Salomón en sus primeros años? El mismo Salomón recibió la promesa de que, si seguía los caminos de Dios, su reino sería firme y estable. Primera Reyes 9:4-5. Sin embargo, la historia nos muestra cómo su desobediencia y la introducción de la idolatría rompieron esa promesa. Podría haber sido el reinado de Salomón la clave para un mundo diferente, un mundo donde Israel cumplía con su papel de guía espiritual global. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo la desobediencia les llevó una y otra vez al borde de la destrucción.
El exilio a Babilonia, como se menciona en Lamentaciones, fue un testimonio de cómo el pecado del pueblo trajo ruina a su nación. Sin embargo, lo más intrigante es que la Biblia también nos muestra que, a pesar de los fracasos de Israel, Dios nunca abandonó su plan. En el libro de Apocalipsis se presenta una imagen asombrosa del fin de los tiempos, el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. En este escenario, Israel juega un papel crucial. Jerusalén, llamada la ciudad del gran rey, es el epicentro de los eventos finales. Apocalipsis 21:2 describe la visión de una nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, una ciudad preparada por Dios mismo para ser el centro del reino eterno. Pero, ¿y si Israel nunca hubiera caído? Los teólogos han debatido durante siglos si el plan de Dios era fijo o si las acciones de Israel podrían haber alterado el curso de los acontecimientos. Algunos argumentan que el destino estaba sellado, pero otros sugieren que la obediencia completa de Israel podría haber acelerado la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Podría el mundo estar viviendo en una era de paz si Israel hubiera permanecido fiel? Las palabras de Jesús en Mateo 23:37 son estremecedoras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús lamenta la desobediencia de Israel, pero también revela que había un destino glorioso al que fueron llamados, un destino que pudo haber cambiado la historia de la humanidad. Si Israel hubiera obedecido desde el principio, habríamos presenciado la llegada del reino de Dios mucho antes. Esta es una pregunta que sigue resonando en las mentes de los teólogos y estudiosos. Pero lo que está claro en las Escrituras es que Israel tenía un papel fundamental en el plan escatológico de Dios. Un plan que, a pesar de su desobediencia, sigue vigente y apunta a su cumplimiento final. En el libro de Daniel se revela una de las profecías más fascinantes sobre los tiempos finales. Daniel 9:24-27 nos presenta la visión de las 70 semanas, un misterio que vincula a Israel con el fin del mundo. Este pasaje menciona que, al final de las 70 semanas, habrá un ungido, un Mesías, y que habrá una restauración de Jerusalén. Pero la profecía también advierte sobre desolación y destrucción si el pueblo no sigue los caminos de Dios. Entonces, ¿y si Israel hubiera sido fiel desde el principio? Habría evitado las desolaciones y habría precipitado la llegada del reino de Dios. La conexión entre Israel y el destino del mundo es innegable. Las profecías de Ezequiel 38-39 hablan de una batalla final en la tierra de Israel, un conflicto que desencadenará la intervención divina y marcará el inicio del reino eterno de Dios. Israel no solo es el lugar donde ocurren estos eventos, sino que su fidelidad o desobediencia parece tener un impacto directo en el momento y la forma en que estos eventos se desarrollan. Pero la historia de Israel no es solo una historia de desobediencia y juicio. En medio de los errores, también encontramos momentos de esperanza y restauración. El sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2, por ejemplo, revela una estatua gigantesca que representa los imperios del mundo, pero al final, una roca no cortada por manos humanas destruye la estatua y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. ¿Y dónde se establece este reino? En Jerusalén, el epicentro del plan de Dios. ¿Es posible que Israel, a pesar de su desobediencia pasada, aún tenga la llave del destino global? Muchos teólogos creen que sí. En Romanos 11:25-26, el apóstol Pablo habla del misterio de Israel, afirmando que, aunque hayan tropezado, no han caído del todo. Pablo profetiza que, al final, todo Israel será salvo, y que este evento desencadenará una nueva era de redención global. Entonces, la pregunta sigue en pie. Si Israel hubiera sido obediente,
¿Habríamos visto este cumplimiento antes? ¿Podría su fidelidad haber acelerado el plan de salvación para todas las naciones? La Biblia nos muestra que Israel, como nación elegida, siempre ha tenido un rol clave en el destino del mundo. Y aunque su desobediencia ha traído juicio y exilio, las profecías indican que su restauración será el catalizador para el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. ¿Podría el fin del mundo haber sido diferente si Israel hubiera sido fiel a Dios? Esta es una pregunta que nos hace reflexionar profundamente sobre el papel central de Israel en el plan divino. En las Escrituras vemos una relación compleja entre la desobediencia del pueblo y los eventos futuros que desencadenarán el juicio final. Pero ¿acaso todo estaba predestinado? ¿O Israel realmente tenía el poder de cambiar el curso de la historia? Cuando miramos las profecías como la de Zacarías 12:10, encontramos un enfoque claro en Jerusalén y en el arrepentimiento de Israel. Dios promete que, en los últimos días, derramará un espíritu de gracia sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, y ellos mirarán al que traspasaron y llorarán por él como por un hijo único. Este arrepentimiento, anunciado en el fin de los tiempos, ¿podría haber ocurrido antes si Israel hubiera sido obediente? La parábola de la higuera estéril que Jesús contó en Lucas 13:6-9 es una imagen clara del juicio divino sobre Israel. El dueño de la viña, frustrado por la falta de fruto de la higuera, representando a Israel, ordena cortarla. Sin embargo, el viñador pide un año más para cuidarla y ver si puede producir fruto. Esta parábola refleja la paciencia de Dios, pero también su justicia. ¿Qué habría ocurrido si Israel hubiera dado fruto desde el principio? La historia del Antiguo Testamento está llena de advertencias proféticas. Jeremías, Ezequiel y Amós, entre otros, clamaron en contra de la idolatría y la injusticia en Israel. Si el pueblo hubiera escuchado, si hubieran dejado de seguir a dioses falsos y hubieran buscado la justicia, tal vez las consecuencias habrían sido diferentes. Sin embargo, la desobediencia de Israel no fue solo una cuestión de romper las reglas, fue una traición a su propósito divino. ¿Cómo conecta esto con el fin del mundo? En el libro de Apocalipsis, Israel sigue siendo el foco. En los capítulos finales, vemos la batalla de Armagedón, una guerra espiritual que tiene lugar en el corazón de la tierra prometida. Jerusalén vuelve a estar en el centro, como lo estuvo al principio de la historia de la salvación. En Apocalipsis 7 encontramos a los 144,000 sellados de las tribus de Israel, un número simbólico que representa el remanente fiel de Israel, que juega un papel crucial en los últimos días. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, nos da un vistazo poderoso de la restauración futura de Israel. Los huesos secos representan a la casa de Israel, dispersa y desolada, pero al final Dios soplará vida en ellos y los restaurará como nación. Es posible que, si Israel hubiera sido obediente, este proceso de restauración ya habría ocurrido. Podría haber habido una conexión más rápida entre la restauración de Israel y la culminación de los eventos del fin del mundo. El mismo Jesús predijo en Mateo 24 que Jerusalén sería el lugar donde ocurrirían los eventos finales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Los ojos del mundo están puestos en Israel. Y la pregunta sigue siendo, si Israel hubiera permanecido fiel, ¿el mundo habría conocido la paz o habría evitado algunos de los juicios profetizados? La conexión de Israel con el fin del mundo es más que simbólica, es profética. A lo largo de las Escrituras encontramos que el destino de la humanidad parece estar ligado de manera irrevocable al destino de Israel. Y en este punto surge una pregunta crucial. ¿Qué papel desempeñaría Israel si no hubiera desobedecido a Dios? Cuando analizamos las profecías bíblicas, Israel aparece constantemente como el escenario de eventos cósmicos.
En el libro de Zacarías encontramos una advertencia clara. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Jerusalén, el centro espiritual del mundo, no es solo una ciudad más. Es el punto de inflexión para el plan divino, y su importancia se magnifica aún más en los últimos tiempos. Es en Jerusalén donde Jesús fue crucificado, y es también en Jerusalén donde, según la profecía, regresará. ¿Qué habría pasado si Israel hubiera aceptado a su Mesías en ese momento? Jesús lloró por Jerusalén en Lucas 19:41-44, sabiendo que el rechazo a su mensaje traería la destrucción de la ciudad. Dijo: si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. Estas palabras reflejan el lamento de un Salvador que vio el potencial de Israel para traer paz al mundo, pero que fue frustrado por la desobediencia. La visión de Juan en Apocalipsis nos transporta a los últimos días, donde Israel juega un papel crucial en el desenlace final de la historia. En Apocalipsis 16:16 se menciona el famoso Valle de Armagedón, una batalla decisiva que tiene lugar en la tierra de Israel. ¿Cómo habría sido diferente esta batalla si Israel nunca hubiera caído en la idolatría, en la desobediencia? Algunos teólogos sugieren que la batalla final podría haber sido evitada o resuelta de manera pacífica si Israel hubiera cumplido su papel de líder espiritual. El Antiguo Testamento está lleno de momentos en los que Dios dio a Israel oportunidades de redimirse y de cumplir su destino. En el libro de Jueces, después de cada caída, vemos cómo Dios levantaba jueces para restaurar al pueblo. Pero la historia siempre seguía el mismo ciclo: desobediencia, castigo, arrepentimiento y restauración. ¿Es este ciclo una señal de que el destino de Israel estaba sellado o había realmente una oportunidad de romperlo para siempre? Isaías 60 presenta una imagen gloriosa de lo que podría haber sido si Israel hubiera permanecido fiel. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Este pasaje describe una Jerusalén gloriosa, donde las naciones acuden a la luz de Israel, trayendo riquezas y adoración. ¿Podría esta imagen haber sido una realidad hace milenios si Israel hubiera sido obediente? En lugar de guerras y destrucción, podríamos haber visto una paz duradera, pero a pesar de su desobediencia, el propósito de Dios para Israel no ha sido cancelado. En Romanos 11, Pablo nos habla del misterio de Israel y cómo su endurecimiento es temporal. Todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Es una promesa de que, al final, Dios restaurará a su pueblo y los usará para cumplir su plan final para el mundo. Este evento está vinculado con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. El arrepentimiento de Israel y su restauración completa será uno de los catalizadores del fin del mundo como lo conocemos. La profecía de Zacarías 14 habla de una Jerusalén renovada, donde todas las naciones subirán año tras año para adorar al Rey. Este es el destino final de Israel: ser el centro de un mundo redimido. Israel, sin duda, tiene un papel fundamental en los tiempos finales. Si bien la desobediencia del pueblo a lo largo de la historia los ha alejado momentáneamente del plan perfecto de Dios, las Escrituras muestran que este desvío no ha anulado su destino. El fin del mundo, tal como lo describe la Biblia, está intrínsecamente ligado a la restauración y arrepentimiento de Israel. Es en este contexto donde surge una pregunta intrigante. ¿Qué hubiera pasado si Israel no hubiera desobedecido a Dios en tantos momentos críticos? Imaginemos un Israel obediente desde el principio, aceptando y cumpliendo su rol como el pueblo escogido para ser luz entre las naciones.
Profecías como las que encontramos en Isaías 2:3, donde de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, habrían sido el eje de un mundo diferente. Un mundo donde Israel lideraría espiritualmente a todas las naciones hacia Dios, sin necesidad de las guerras, el juicio y la destrucción que ahora anticipamos. Pero las profecías son claras en cuanto al rol de Israel en los últimos tiempos. En Ezequiel 38:39 leemos sobre la invasión de Gog y Magog, una batalla apocalíptica que ocurrirá en la tierra de Israel. Este conflicto será una señal de los tiempos finales y está estrechamente relacionado con la restauración final de Israel. A pesar de la desobediencia pasada, Dios ha prometido que no abandonará a su pueblo, y el cumplimiento de estas promesas es lo que nos lleva al desenlace final de la historia. El destino de Israel no es solo una cuestión de teología, sino una realidad que ha cautivado la imaginación de generaciones. Desde las visiones proféticas de Daniel hasta los sueños apocalípticos de Juan en el libro de Apocalipsis, Israel sigue siendo la clave que desbloqueará los eventos finales del mundo. Pero, ¿es esto solo una predicción basada en teólogos o es una realidad divina inevitable? La restauración final de Israel está entrelazada con el retorno de Cristo. Zacarías 14:4 nos habla de cómo sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Este regreso culminará con la derrota de las fuerzas del mal y la instauración del reino de Dios. Aquí es donde todas las profecías se unen y donde el papel de Israel se ve completamente restaurado. Es importante destacar que, a pesar de los desvíos y caídas de Israel, la promesa de Dios nunca falla. La visión del profeta Oseas refleja esta realidad. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5. El destino de Israel siempre ha estado entrelazado con el fin de los tiempos, y su arrepentimiento y restauración serán una señal clara de que el fin está cerca. Así que finalmente, ¿es Israel la clave del fin del mundo? Según las Escrituras, sí. Israel es tanto el escenario como el protagonista en este drama cósmico que se desarrolla. El destino de la humanidad, tal como lo conocemos, parece estar entrelazado con el destino de este pequeño pero significativo pueblo. Las profecías nos aseguran que el arrepentimiento de Israel será uno de los catalizadores del regreso de Cristo y del establecimiento de su reino eterno. La clave, entonces, radica en el plan soberano de Dios para su pueblo elegido. Para aquellos interesados en profundizar más en las maravillas de las profecías bíblicas, los misterios de Israel y el fin de los tiempos, les invito a explorar más contenido en mi canal. Aquí encontrarán reflexiones, estudios y revelaciones que les ayudarán a entender mejor el papel de Israel y la riqueza de las Escrituras. No olviden suscribirse para seguir descubriendo los secretos de la Biblia y prepararse para lo que está por venir.